Bien, mis hermanos, vamos a continuar entonces con la serie de temas que traemos cada domingo. Hemos venido mirando acerca de esta doctrina de la soteriología, doctrina de la salvación. Amén, qué bendición poder tener esta doctrina. Doctrina de la salvación. Y vamos a mirar ya lo que es el mensaje número 6, es decir, ya tenemos 5 mensajes que se ha predicado. Llegamos al mensaje número 6 y un repaso. Vimos número 1, una introducción a lo que es la soteriología o la doctrina de la salvación. Luego compartíamos acerca de lo que es la historia de la redención, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay una historia. Luego estábamos nosotros mirando lo que se conoce como el pacto eterno de redención. Muy importante esa parte porque ahí mirábamos los 3 pactos que Dios ha establecido, pero todo apunta a ese pacto eterno de redención. Todo esto para poder entender esta doctrina. Un cuarto punto que veíamos era la aplicación de la redención y estamos ahí. Comenzamos a mirar en esa parte lo que se conoce como el ordo salutis, que lo tenemos acá, o el orden de la salvación. Habíamos visto ya, vamos a comenzar de las 2 primeras partes, el previo conocimiento de Dios. Está acá como Dios nos conoció, pero ese conocimiento no es que Él vio a futuro de cómo íbamos a hacer, sino que decíamos que tiene que haber un conocimiento íntimo del Señor que nos amó, ese es el conocimiento. Y debido a eso, entonces, viene la segunda parte que es la elección o predestinación, donde ahí le dije que nos íbamos a quedar por lo menos 3 mensajes. Vimos un primero, que es su enseñanza bíblica sobre la elección. Le dimos en el último mensaje, estuvimos hablando bastante ahí. Ahora yo quiero tratar otro tema, otro punto ahí de la misma elección o predestinación, que son símbolos bíblicos de la elección. Es decir, amados hermanos, la Biblia, Dios en la palabra nos presenta un poco de ejemplos o símbolos para que comprendamos la elección. Y quiero demorarme un poco en este tema porque la verdad es muy cuestionado, la verdad este tema es muy atacado y es muy mal comprendido. Entonces la idea es que tengamos una buena comprensión. Creo que la base bíblica que dejamos y tocando algunos pasajes muy claves es suficiente, pero digamos que no, requiere de más. Quiero hablar hoy acerca entonces de 4 símbolos o 4 ejemplos que la Biblia nos presenta acerca de este tema maravilloso de la elección. Y que con esos ejemplos lo que el Señor quiere es mostrarnos de que realmente Él nos ha predestinado, de que Él nos ha elegido. Vamos con el primero. La palabra engendrado y nacido de Dios, que vendría a ser lo mismo. Engendrado y nacido de Dios. Ahora, voy a tomarlo como la Biblia lo presenta. Es decir, cuando encontramos en la Biblia la palabra de que hemos sido engendrados o que hemos sido nacidos de Dios, ya nos indica de alguna manera que no todos son así y que solamente el Señor se encarga de engendrar a aquellos que Él ha elegido. Eso es lo que vamos a tratar de ver acá. Entonces, la salvación es como la procreación de un niño, pudiéramos decirlo así, en el cual el niño no tiene nada que ver con ninguna parte de su nacimiento, ¿o sí? Nada, el niño sencillamente viene, nace, pero él no aportó nada, absolutamente nada, el niño no aporta nada para venir. Así que cuando el Señor habla de engendrar, o que somos nacidos de Dios, por ahí ya nos está diciendo que no hicimos nada, que tiene que haber sido una elección de Dios para poder nosotros haber venido. Vamos a mirar esa palabra en Juan 1, déjenme leerles del versículo 10 y luego entramos en la palabra que quiero mencionar acá. Dice la Biblia y el Señor lo plantea de esta manera. Dice Juan 1:10, en el mundo estaba hablando de Cristo y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Luego dice, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? La creación, el mundo, las personas, porque son criaturas de Dios. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos, los que Dios había creado, no le recibieron. Pero entonces dice, más a todos los que le recibieron. Es decir, el mundo no le recibió. Pero luego dice, más a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, hemos dicho ya que estas palabras son sinónimas, creer o recibirle lo mismo, dice que a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, note lo que habla aquí, hijos de Dios. Es decir, hay un nacimiento, pero note que está diciendo que a ellos les dio el poder y la capacidad para ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen. ¿A quiénes? A los que le han recibido. Solamente a ellos les dio esa autoridad o ese poder de ser hechos hijos de Dios. Pero luego viene la aclaración. Versículo 13. Los cuales, es decir, los que son hijos de Dios, no son engendrados, y ahí viene la palabra, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, estos que son hechos hijos de Dios, y usted que tiene hijos ya sabe, ellos fueron hechos hijos de Dios, ellos son hijos de Dios, pero en este caso no porque ellos quisieron ser sus hijos, sino porque ustedes se juntaron, tuvieron una relación sexual y de ahí hubo una unión y nacieron, pero ellos no eligieron el nacer. Sabemos nosotros que la elección es de Dios porque Dios es el que da la vida. Entonces aquí dice, bueno, esos creyentes, esos que creen en su nombre, ellos son hijos de Dios. ¿Pero por qué son hijos de Dios? Dice, no porque fueron engendrados por sangre, no porque fueron engendrados por voluntad del hombre, no porque fueron engendrados por voluntad del varón. Aquí ni la mamá, ni el varón, ni la sangre, ni fue voluntad o decisión de la carne del hombre, sino de Dios. Entonces, este engendramiento dice que es de Dios. Entonces, ¿quién es el que hace que una persona sea hija de Dios? Dios. ¿Quién es el que hace que una persona pueda creer o pueda recibirle para venir a ser hija de Dios? Dios, porque es el engendramiento. Entonces, digamos, ese ejemplo del engendramiento, como nace un niño, nos está hablando entonces de la elección. Note lo que dice 1 de Juan 3:9, lo podemos ver también allí. 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, nacido de Dios. Nuestros hijos pueden decir, fuimos nacidos de nuestros padres, pero ellos no metieron la mano para que naciéramos, ellos no sabían. ¿O acaso sí? La mujer cuando está en embarazo ni siquiera sabe de qué color es el niño, ni siquiera sabe cómo viene, ni sabe si es niño o niña, hasta que hoy ya sí se ha avanzado tanto que ya le pueden decir si es niño o niña, pero realmente no se sabe, hasta que lo ve. Cuando lo ve, uy, él es, pero él no lo quiso traer, no fue la idea de él. Aquí está diciendo lo mismo, cuando nosotros somos engendrados para ser hechos hijos de Dios, no fue la voluntad de nosotros. El niño no hizo nada, tú no hiciste nada, yo no hice nada. Dice claramente que es Dios. Y por eso en Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces la Biblia usa estos ejemplos, la Biblia está usando esta simbología de engendramiento o nacido de Dios para mostrarnos, hermanos, que es lo mismo en la vida espiritual. Nosotros espiritualmente hemos nacido de Dios por voluntad de Dios. Entonces ningún niño decide ser engendrado, como tampoco ninguno de nosotros decidió ser espiritual. Ningún niño decide nacer, ningún niño puede escoger a sus padres. Es algo que le pasa, no lo que él no lo hace, y así es la parte espiritual. Es una decisión de Dios. Somos engendrados espiritualmente por Dios, quien así como los padres físicos pues toman una decisión de actuar, Dios también tomó la decisión de actuar y nacemos de Dios a su tiempo, no en nuestro tiempo. Es muy importante, así que este ejemplo, digámoslo así, nos va a ayudar a nosotros a tener una idea de lo que es la elección. La Biblia nos presenta este punto para comprender la elección. Sería la primera parte, ser engendrados, ser nacidos de Dios. Pero hay una que es parecida, pero hay que separarla de todas maneras por algunas razones, y es el nuevo nacimiento. Sería la parte número 2. Dije que iba a hablar de 4, vamos con la segunda. La segunda tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y este ejemplo es similar al anterior, aunque Jesús aquí hace la comparación directamente con el nacimiento natural. Vamos a mirar eso, cómo Jesús ahora va a hacer la misma comparación de un nacimiento natural para el nacimiento espiritual. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 3, que es donde está el punto. Juan capítulo 3, versículo 1, yo quiero que lo miremos. Vamos a analizar un
por un momento este pasaje acerca del nuevo nacimiento. El otro ejemplo entonces de la elección lo encontramos en el nuevo nacimiento. Dice Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quién era este Nicodemo? Dice que era un principal entre los judíos, una persona muy importante, tal vez era un maestro de la ley. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o la palabra Rabí allí es maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, es lo más que él podía ver. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie puede, él ya lo había detectado, tú eres un maestro ejemplar, Dios está contigo, nadie puede hacer esto si Dios no está con él. Y estaba hablando, digamos que, de teología, estaba hablando de conceptos bíblicos, digámoslo de esa manera. Pero ahora el Señor le va a cambiar y le dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, y ahí está la expresión, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, hermanos, vamos a mirar la respuesta de Nicodemo, porque es muy natural, es muy humana, y seguro que si nos hubieran hecho la misma pregunta, nosotros diríamos lo mismo. En ese tiempo, nacer de nuevo, el que no naciere de nuevo, ¿cómo así? ¿Cómo así que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? Nicodemo le dice, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Es verdad? ¿Cómo puede un hombre volver a nacer si ya está viejo? ¿Cómo así, Señor? Yo ya estoy viejo y me dices que tengo que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. O sea, Señor, mi nacimiento que tengo entonces actual no me sirve. Todo lo que yo he vivido hasta ahora no sirve, no tiene valor. La respuesta es no. Es decir, tu nacimiento hasta aquí no sirve de nada. Eso no te va a permitir la entrada al cielo. Entonces tienes que volver a nacer. Nuevo nacimiento, volver a nacer. Tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. ¿Cómo puede un hombre, dice Nicodemo, nacer siendo viejo? Y luego mire lo que él dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él se está imaginando, ¿y cómo? Pues para volver a nacer, para yo nacer de nuevo, tendría que volver al vientre de mi madre y volver a nacer. No hay otra manera. Entonces, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo ya comenzó a medio, creo entender que no está hablando de un nacimiento natural ahora, sino que ya está hablando de un nacimiento espiritual. Que aquí no se trata de nacer otra vez naturalmente, porque eso ya se dio, sino que ahora ese que nació ya naturalmente ahora debe nacer, pero espiritualmente. Por eso dice, respondió Jesús, verso 5, de cierto digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, y dice, no puede entrar en el reino de Dios. Note la expresión, el que no naciere de agua y del Espíritu. Yo sé que aquí hay mucha controversia en esto, y la gran mayoría de los pastores reformados he escuchado solamente como a dos que están conmigo, que yo estoy con ellos en esta parte, pero un 90% no están de acuerdo, porque siempre dicen que nacer de agua y del Espíritu es nacer de la palabra y nacer del Espíritu Santo. La gran pregunta es, ¿cómo se nace de nuevo? Claro, se nace por la obra de la palabra y se nace por la obra del Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia claramente en muchos pasajes. De hecho, la profecía de Ezequiel es esa. Esparciré sobre vosotros agua limpia, es la palabra, agua palabra, y Espíritu derramaré. Ahora, la pregunta que siempre me he hecho yo es, esta agua aquí es la palabra y el Espíritu aquí, obviamente, es el Espíritu Santo. Pero yo no puedo, en el contexto, estar de acuerdo de que esa agua aquí es la palabra. Más bien aquí lo que yo puedo ver es que esa agua aquí responde a lo que Nicodemo está diciendo. Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre volver a nacer siendo viejo? Puede entrar en el vientre de la madre. El vientre de la madre es un contenido de agua. De hecho, el niño viene en una bolsa de agua. Entonces, creo que el Señor aquí está respondiendo a lo que Nicodemo está diciendo. ¿Y cómo me atrevo a decir eso? Por el contexto.
Ahora, si usted está de acuerdo, no hay ningún problema. Yo creo que este pasaje no altera para nada, porque vuelvo y digo, se nace de nuevo por la palabra y por el Espíritu Santo, eso es verdad. Y hay otros textos que así lo afirman. El punto mío es que este texto no avala eso. Este texto solamente está hablando del nacimiento espiritual y que el agua aquí lo puedo ver como el nacimiento virginal. ¿Por qué? Vamos a mirar, el contexto es la pregunta que hace Nicodemo. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? No, ¿dónde va Nicodemo? ¿Puede el hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre, que sería agua, y volver a nacer? El Señor le contesta, el que no naciere de agua, es decir, lo que tú vienes diciendo, y del Espíritu. Note que ahí yo veo dos nacimientos. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, tú ya naciste de agua, pero necesitas nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Porque, hermanos, la realidad es esa. Para entrar al reino de Dios tenemos que tener los dos nacimientos. Tanto el nacimiento virginal, que ya lo tenía Nicodemo, pero le faltaba el espiritual. ¿Por qué digo eso? Leamos el versículo 6, que ahí no lo aclara. Y vamos a leer desde el 5 y lo conecto con el 6. Respondió Jesús, de cierto, digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué es nacido de la carne? Lo que Nicodemo está diciendo, el vientre. Ya nací del vientre. Lo podemos asociar con nacido de agua. Porque Jesús aclara, lo que es nacido de la carne, carne es. Y luego dice, ¿y lo que es nacido de qué? ¿De agua y del Espíritu? No. ¿Y lo que es nacido del Espíritu? Lo que es nacido del Espíritu. Si él dijo atrás que para entrar al cielo se requiere nacer de agua y del Espíritu, el versículo 6 está contestando qué es agua y qué es Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, agua. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora lo aclara más adelante. No te maravilles. ¿De qué te dije que es necesario nacer de nuevo? Vuelve a tomar el Señor el nacer de nuevo. Ya viene hablando del nacer del Espíritu. No maravilles, ¿de qué dije necesario nacer de nuevo? El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sé de dónde viene ni a dónde va. Así es. Ese es el énfasis. Así es todo aquel que es nacido, ¿de qué? ¿De agua y del Espíritu? Otra vez. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, hermano, no es que quiera entrar en polémicas, pero a mí no me cabe por el contexto y por lo que yo veo ahí, no me cabe que esa agua y Espíritu esté hablando de la palabra de Dios. Que agua hable de la palabra de Dios, porque no lo veo por ningún lado. Más bien veo el agua como el nacimiento natural, virginal, que es el cual vienen hablando, o el nacimiento carnal, lo que el Señor dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, nacer del Espíritu, obviamente, es nacer de agua y del Espíritu, o sea, digámoslo en otras palabras, nacer de nuevo mejor es nacer de agua y del Espíritu. Agua en el sentido de la palabra, como dice la Biblia, y del Espíritu, pero acá en este contexto no. Pero bueno, lo que quería enfatizar aquí es que este nuevo nacimiento, otra vez, que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, el hombre mete la mano. La gran pregunta aquí sería, cuando Nicodemo dice que tiene que volver al vientre de su madre y nacer, ¿acaso ese primer nacimiento Nicodemo obró algo? Él no hizo nada para nacer la primera vez, así que tampoco va a hacer nada para nacer la segunda vez, que sería del Espíritu. Entonces, este ejemplo, digámoslo así, que nos presenta ahí la palabra del nuevo nacimiento, nos muestra entonces que el nuevo nacimiento es dado únicamente por Dios y que no es algo que la persona por sí pueda hacerlo, pueda llevarlo a cabo. Primera de Pedro 1:23 vuelve a hablarnos. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, ahí está la palabra renacidos o nuevo nacimiento. Y dice, y ese renacidos o ese nuevo nacimiento, la palabra renacido aquí, la palabra re es doble, ya estamos nacidos, ¿verdad? Pero re es doble, renacido doblemente. Entonces, siendo renacidos, y apunta al segundo nacimiento, no de simiente corruptible, volvemos al mismo punto que tocábamos en Juan, no de algo humano, no de la tierra, sino de incorruptible, es decir, de una simiente incorruptible. Aquí sería espiritual, y lo afirma, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, ¿usted no nota aquí algo? Que Pedro habla que se nace de nuevo por la palabra.
No toco el espíritu para nada. Entonces sabemos que se nace por la palabra. El nuevo nacimiento lo da la palabra. Y como dice Ezequiel, tiene que ver con el agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Por eso, ahí donde los teólogos y la gran mayoría dicen que por eso es que en Juan 3 creen que ese nacer de agua y del espíritu toca la palabra. Pero yo diría, así como aquí no habla del espíritu, sino solo de la palabra, allá tampoco hablará de la palabra, sino solo del espíritu. Y no hay ningún problema, porque el punto central es que nosotros sabemos que se nace por el espíritu y la palabra. Eso sí, nadie puede nacer de nuevo si no es el Espíritu Santo usando la palabra y dando vida espiritual a la persona. Así que no hay problema. Pero lo que quería enfatizar aquí es el renacimiento por la palabra de Dios, como allá lo veíamos, el nuevo nacimiento o renacimiento como una obra del Espíritu Santo. Ahora la pregunta sería, ¿se sabe cuándo se nace de nuevo? No se sabe. Ser salvo es nacer de nuevo, pero dentro de esta discusión que acabamos de ver con Jesús, Jesús pronuncia el aspecto, dice que esto es misterioso, es una decisión divina, es una elección divina, y nos pone el ejemplo del viento. Esto es Nicodemo, ¿y cómo se hace esto? El Señor dice, no le voy a decir, solamente le digo que eso es como el viento. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso, hermano, ya tenemos que aterrizar y entender que nosotros no lo sabemos. Tú no lo sabes, nadie lo sabe. ¿Cuándo fue que nació de nuevo? Lo que nosotros sabemos es que nosotros comenzó a haber un deseo por las cosas de Dios. Comenzó a haber un deseo por leer la Biblia, conocer a Dios. Comenzó a haber un deseo por ir a la iglesia. Comenzó a haber un deseo por orar. Y eso comenzó a gestarse en nosotros. Comenzó a haber un deseo por dejar las cosas de pecado. Conocer a Dios. Y entonces el asunto es que la gente hoy día nos dice que no, que se nace de nuevo con una oración. Repita conmigo esta oración de fe. Y yo nací de nuevo cuando hice la oración de fe. No, hermano. La Biblia nunca dice cuándo. No se sabe. No se sabe. Lo único que podemos saber es que hubo un testimonio en nosotros interno del Espíritu Santo que nos llevó a buscar las cosas de Dios. Amén. Pero no lo sabemos. Un tercero, y este me gusta muchísimo, está orando con esto desde ayer que estaba mirando este tema. El tercer ejemplo sería la adopción. Estamos hablando de estos ejemplos bíblicos que nos hablan acerca de la elección. ¿Por qué decimos que Dios nos eligió? Bueno, porque la Biblia habla de nuevo nacimiento, de nacer de nuevo, y porque la Biblia habla ahora de la adopción. El tema de la adopción, hermano, muy precioso. Y aquí volvemos al punto, no somos hijos de Dios por naturaleza, somos criaturas sí, pero hijos no. Y otra vez hay una confusión muy grande en el mundo, pretendiendo que todos los seres humanos son hijos de Dios. Y eso es lo que teníamos nosotros, son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Por eso quieren orar a Dios, por eso llaman papito Dios, por eso llaman a Dios Padre de alguna manera, pero no. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, creación de Dios, pero solo son hijos de Dios los que le reciben. Ya lo habíamos visto en Juan 1:12. Pero vamos a Juan 8:41, y aquí el Señor Jesús nos lo aclara. Vamos a mirar que no todos son hijos de Dios. Juan 8:41 al 44. Y si no son hijos de Dios, ¿de quién son hijos? Porque tenemos que ser hijos de alguno. El hombre tiene que ser hijo de alguno. Y Jesús ya dijo de quién son. Juan 8:41. Y está hablando con los discípulos incrédulos. Les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ahí lo deja. Entonces le dijeron, a ver, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Note lo que dicen los judíos. Un padre tenemos, es Dios. Como cualquier pecador. Nosotros tenemos un padre y es nuestro Dios. Dios es nuestro padre. Ellos dicen, un padre tenemos y es Dios. Jesús, versículo 42. Jesús entonces les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Ve? Si vuestro padre es Dios, ustedes me amarían a mí. Pero en ese momento lo rechazaban. Ahora entonces dice, me amarían, porque yo de Dios he salido, dice Jesús. Yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero ahora note lo que le dice. ¿Por qué no entendéis
mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra. Es decir, yo les he hablado de mí, he hecho obras que hablan de que yo vine de Dios, de que Él es mi Padre y que soy el enviado, en otras palabras, que yo soy el Mesías. Pero el Señor dice, pero ustedes no me aman a mí. Pero luego aquí les dice, ustedes no entienden mi lenguaje. Y luego les dice, el problema es que ustedes no pueden escuchar mi palabra. Están totalmente nulos, hay una inhabilidad en ellos, no pueden. Pero Él les dice, ¿por qué ustedes no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? No la pueden escuchar. Entonces les dice la razón, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, su papá es Satanás. Ellos dicen, nuestro padre es Dios. Eso les dicen, no señores, aquí está el Hijo de Dios que viene a traer la voluntad de Dios. Ustedes son religiosos y su religión les hace creer que son hijos de Dios, pero vengo a decirles verdaderamente, ustedes de quién son hijos. Ustedes son hijos de Satanás. Su papá es el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que Jesús aquí, hermano, lo que está diciendo es, si la gente no me escucha a mí, si la gente no me entiende a mí, es porque ellos no son hijos de mi Padre, son hijos de otro padre, Satanás. Así que toda la humanidad, hermanos, aún tú y yo, antes, no importa, y esto es importante y lo ratifico, no importa que nosotros hayamos tenido un previo conocimiento, no importa que hayamos sido elegidos por Dios, mientras no lleguemos a esta parte de la conversión, la regeneración y la conversión, seguimos siendo hijos del diablo. Es decir, en este momentico hay muchos elegidos por acá, y esa es la razón por la cual Dios envió a esta iglesia, a este lugar, para predicarles y hablarles, para compartirles el evangelio, para que ellos vengan a ser hijos de Dios, pero mientras ellos no se conviertan, no tengan fe y no tengan arrepentimiento, ellos son hijos del diablo. Sé que tú y yo éramos hijos del diablo, hasta que llegó el momento de nuestra conversión, de que el Señor nos regeneró por su Espíritu y la palabra, nacimos de nuevo, entonces ahí dejamos de ser hijos del diablo para pasar a ser hijos de Dios. El privilegio entonces, hermanos, de ser hijos de Dios se puede comparar entonces con la adopción. Hablemos de la adopción, ¿por qué? Porque en la adopción, ¿quién decide adoptar a ese niño? ¿Acaso no son los padres? Todos ustedes tienen hijos, todos tenemos hijos, nosotros. Pero si por alguna razón no hubiéramos podido, yo le decía a mi esposa, y eso como que todo el mundo piensa así, si por alguna razón no podemos tener hijos, adoptamos uno. ¿Ustedes no hicieron eso? ¿No pensaron así? Yo sí pensé con mi esposa eso. Es más, y si hasta yo le dije, pero ya no puedes tener más hijos porque la primera una niña, luego vinieron dos, y así no aguanta, ya dos, ¿no? Entonces se operó, la mandamos a operar, yo le dije, opérese, y después yo me sentí incómodo porque dije, bueno, 3 niñas preciosas, ¿por qué no adoptamos un varoncito? Pero no, ya dijo, no, ¿qué tal? Pero bueno, vamos a pensar si hubiera sido así. Aún yo ahora la molesto y molesto a mis hijas, cuando estamos todos reunidos, yo le digo, yo quiero un niño, como ustedes no me quieren dar, ya quiero ser abuelo, y como no me quieren dar un nietecito, entonces voy a tener que ir a adoptar, por molestar, digo yo. Pero bueno, suponiendo que fuéramos a adoptar, hermano, ¿quién elige? De todas las opciones que le presentan, ¿quién elige? El padre. Yo quiero que entendamos eso, porque la doctrina de la adopción tiene mucho que ver con la elección. El padre es el que elige. Dios es el que eligió a quien quería adoptar como su hijo. ¿Sabe? Nosotros no somos hijos de Dios. Nosotros estábamos perdidos. Y esa perdición nos hizo ser hijos del diablo. Eso es lo que éramos nosotros. Legalmente éramos hijos del diablo. Dios nos hizo, sí. Pero legalmente llegamos a ser hijos del diablo. Ahora, Dios nos quiere tener a su lado, pero nos tuvo que adoptar como sus hijos. Eso lo entendemos entonces en la palabra. Vamos a mirar lo que leía ahorita John. Romanos 8, 14 al 17. Vamos a leer. Romanos 8, 14. Mire. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios aquí? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y luego dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor. No, no, no. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Es decir, en la regeneración lo que Dios nos dio fue el espíritu de adopción. Y note ese espíritu de adopción que hizo, por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Es decir, solamente los que tienen el espíritu de adopción, porque fueron regenerados, son los que pueden clamar Abba. La palabra Abba es la palabra diminuta que un niño comenzaría a decirle a su padre, como mi padre, mi padre, mi papá. Decía Angie, no me acuerdo tanto, mi papá, mi papá. Ella hablaba así. Entonces esa palabra Abba es mío, es decir, tú no eres padre, tú eres mi papá, mi padre. Otros dicen mi papito. Esa palabra, claro que hoy día usan papito, después no tiene nada que ver, porque están diciendo papito Dios, y están haciendo una cosa rara. Más bien yo diría una vez papito padre. Bueno, no, Abba, mejor, que la palabra Abba traduce es mi, pertenencia a mí, algo diminutivo para mí. Entonces dice, por el espíritu de adopción es que yo puedo decir mi padre. Así de sencillo. Nadie puede decir que Dios es su padre sino solamente por el espíritu de adopción, es decir, porque Dios lo ha adoptado. Cuando Dios de toda la raza humana caída adoptó, llamó a unos para que fueran sus hijos, los adoptó y les dio el espíritu de adopción, y por eso ellos pueden decir mi padre. Esa es la expresión. Verso 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Es el Espíritu Santo el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, pues sigue diciendo que somos herederos. ¿Dónde encontramos esa expresión también? En Gálatas capítulo 4, versículo 4, Gálatas 4:4. En Gálatas 4:4, va a leer hasta el 7, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, mire, la obra de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Habla de la redención de un grupo que estaba bajo la ley. Ahora, ¿qué le dice aquí? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ellos no eran hijos, pero Dios envió a su Hijo en el tiempo exacto, nacido bajo la ley, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en el tiempo exacto, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ¿hijos qué? Adoptivos. Espíritu de adopción. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Ahora notó que aquí dice el espíritu de su Hijo, allá dice que el espíritu de adopción, el Espíritu Santo. Ahora aquí dice el espíritu de su Hijo, el cual clama la misma palabra, Abba Padre, mi Padre. Es decir, sin la intervención de la obra de Cristo, sin la aplicación de la obra del Espíritu Santo, de esa obra de Cristo en nosotros, que lo conocemos como la regeneración, no tenemos espíritu de adopción. Y es solamente por el espíritu de adopción que tenemos, que se nos ha impartido, que podemos llamar a Dios mi Padre, Abba Padre. Así que no todo el mundo puede hacerlo. O sea, poder hacerlo lo puede hacer, naturalmente. Pero espiritualmente, como hijo de Dios, no lo pueden hacer. Es decir, todo lo que ellos dicen son palabras que se van al aire. Como yo explicaba esta mañana. Por eso mucha gente va a decir, Señor, Señor. Creo que era en la enseñanza que yo explicaba eso. ¿Por qué muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre? ¿Acaso no se usó el nombre de Cristo para hacer las cosas que hacían? Sí, pero aunque ellos usaban el nombre de Cristo, ese nombre de Cristo no los había afectado a ellos. Es que no es decir en el nombre de Jesús. Ese en el nombre implica la persona y la obra de Cristo. Es decir, cuánto esa persona y esa obra de Cristo ha afectado mi vida. Cuando la obra de Cristo afectó mi vida, yo digo en el nombre de Jesús, eso es valedero. Me acerco a ti, Padre, en el nombre de Jesús ya, porque mi obra, la obra de mi Hijo lo afectó a usted. Pero otro dice, me acerco a ti en el nombre de Jesús, pero la obra de Cristo no lo afectó a él. Entonces, ¿qué es? ¿Es un religioso? ¿Es una persona que se congregó en una iglesia? Todo lo copió y por eso fue que él nunca pudo un cambio, él no pudo cambiar. Siguió siendo el mismo impío, solo que iba a una iglesia, solo que conocía la palabra, solo que hasta predicaba y usaba el nombre de Cristo para hacer cosas y se le daban. Pero delante del Señor, cuando Él venga,
si no tiene el espíritu de adopción que podía llamar a Dios mi Padre, nunca va a ser aceptado. Porque solamente son aceptados los que Él elige, los que Él ha elegido, a eso les da el espíritu de adopción. Es muy importante. Esos pueden llamar Abba Padre. Y luego dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero lo mismo. Y hay otro texto, Efesios 1, 3 al 6. Vamos ahí. Hablando de esa adopción, el tercer ejemplo de la adopción que nos habla acerca de la elección. Otro ejemplo de que hemos sido elegidos, Efesios 1, 3. Hemos ido mucho a Efesios y hay que seguir yendo porque es el texto clave de todo esto de la elección. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Entonces Dios en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora note la primera bendición, ¿cuál es? Según nos escogió. La primera bendición, ya lo hemos visto, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero mire cómo fue la elección, en amor, y aquí está, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por eso tengo aquí elección, predestinación, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Aquí está claro. Es decir, la elección va muy ligada a la adopción. La predestinación tiene que ver con la adopción. Es lo que está diciendo aquí, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero note, según el puro afecto de su voluntad. Una decisión, el afecto fue de Él fue el que lo puso, no nosotros. Ni tú ni yo queríamos, pero el Señor sí quería. Y Él puso su afecto, Él puso su voluntad, fue su voluntad. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados en el amado, por la obra del amado, pero por la adopción que tiene que ver con el amado. Estos pasajes nos ayudan entonces. Y un último punto, hermanos, y aquí voy a hablar de 4 puntos con relación a la adopción, a los ejemplos bíblicos de la elección. Y un cuarto es, no sé si el más claro de todos, aunque estos han sido muy claros, pues, el alfarero. El alfarero. Este es un ejemplo muy precioso. En este ejemplo vemos algo muy conocido y sencillo que todos conocemos. El trabajo de un alfarero es el de escoger el barro y el destino del barro. Ese es el trabajo del alfarero. Él escoge el barro y el destino del barro. ¿Qué va a hacer el alfarero con el barro? ¿Qué vasija quiere hacer? Es una decisión de la vasija, es una decisión del alfarero. Tiene toda la potestad del alfarero entonces sobre el barro y el barro no tiene derecho a reclamar. Es decir, cuando el alfarero hizo una pieza, esa pieza no se puede levantar y decir yo no quería que me hicieran de esta manera. No puede rechinar. Así es en la salvación. Dice la Biblia que como el barro en las manos del alfarero, Dios nos dio forma y nos determinó nuestro destino en este caso. Vamos a mirarlo. Algunos pasajes. Isaías 64:8. Isaías 64:8 nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. ¿Y cómo lo presenta la Biblia? Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Cómo dice el profeta que somos nosotros? Como el barro. Entonces, ¿qué somos nosotros? Formados por Dios como Él quiso. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos la obra de las manos de Dios. En Lamentaciones 4:2 hay algo parecido. Antes de llegar al pasaje que yo sé que usted quiere que llegue. Lamentaciones 4:2. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Los hijos de Dios, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. ¿Cómo son los hijos de Dios? Dice que son tenidos por vasijas de barro. Eso es lo que somos. Somos obra de manos de alfarero. Ahora,
El pasaje clave aquí, hermanos, tengo dos más, pero de donde se toma y el conocimiento que tenemos de la obra del alfarero está en Jeremías 18. Vamos a mirar allí, Jeremías 18, 1 hasta el 6. Note lo que dice, Jeremías 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Hasta ahora está el alfarero trabajando sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Imagínense, está haciendo una vasija, pero se le dañó. Esa vasija se echó a perder. Y dice, y volvió y la hizo otra vasija. ¿Ve? El alfarero hizo una vasija, pero se le dañó. Entonces la cogió otra vez y le dio otra vez el molde y volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Note, ¿de quién es la potestad de hacer la vasija aquí? Del alfarero, según le pareció bien hacerla. Ahora note las palabras. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en otras palabras? Ustedes como pueblo se dañaron. Yo le di una forma, pero ustedes se dañaron. La vasija se echó a perder. Israel se echó a perder. Toda la humanidad se echó a perder. Pero ahora el Señor dice que Él, como buen alfarero, iba a trabajar, y de esas vasijas hecha pedazos, esas vasijas que se echaron a perder, va a volver a trabajarlas y va a hacer una vasija totalmente nueva, como a Él le parece, como a Dios le parece. Ahora, el punto aquí, hermanos, y no tengamos temor de eso ni miedo, es que el Señor no lo quiso hacer con todo el mundo. Todo el mundo se le echó a perder, pero Él dijo, voy a hacer una vasija nueva de la que yo quiero hacer. No todo el mundo, sino los que yo quiero, porque Él tiene esa prerrogativa y eso se llama elección. De toda la humanidad caída, Él decide elegir a unos y, como usando la metáfora del alfarero, hacer entonces la vasija que Él quiere. ¿Dónde encontramos esto más claro todavía? En Romanos 9:18. Romanos 9:18. Yo no sé la gente cómo entiende esto, pero cuando uno comienza a mirar todas las metáforas del alfarero, o estos ejemplos que nos hablan de la elección, pues obviamente es más claro para nosotros ahora entenderlo. Ahora sí podemos llegar a ese texto polémico, a ese texto difícil, con todo lo que ya traemos en mente de la elección y de este ejemplo de que Dios elige. Dice Romanos 9:18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Y esto es duro, Dios del que quiere tiene misericordia, pero al que quiere endurecer, endurece, es una prerrogativa de Él. Pero me dirá, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué inculpa? Es decir, en estas otras palabras, si la decisión es de Dios de endurecer, ¿por qué va a culpar a esos que endureció? Uno quisiera que Pablo respondiera, pero él dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? La pregunta que le hacen es, bueno, si Dios decide eso, ¿quién puede estar en contra de esa voluntad? Pablo contesta, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es la respuesta que da. Él no le va a contestar para satisfacer la curiosidad de esa mente caída, sino que más bien la respuesta es, ¿y quién eres tú para que alterques con Dios? Y mire dónde entra. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿A qué están contestando? Que Dios quiso tener misericordia de unos y de otros los endureció. Y entonces está contestando esa pregunta, ¿acaso dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y mire lo que dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Cómo? El alfarero tiene la potestad en su mano, y de esa masa que está ahí, él tiene el derecho, la autoridad, la potestad de hacer un vaso para deshonra y otros para honra. Más adelante en Timoteo dice, para usos viles, honorables, y otros para usos comunes. Y luego dice el 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Los llama los vasos de ira porque fueron vasos hechos
como el alfarero hace vasos de barro, y fueron hechos vasos de barro para Dios derramar su ira sobre esos vasos de barro al ser destruidos. Y para hacer notorias, aquí para hacer notorias, ¿qué? Las riquezas, para mostrar su ira. Y aquí para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, vuelve al mismo punto, que tiene misericordia, él quiere tener misericordia. Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Así que los vasos de misericordia son la elección que él preparó de antemano para ser depósitos de su gracia, ser depositarios de su misericordia, diría aquí, que eso le da la gloria a él, a las cuales también os ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, este pasaje lo voy a reservar, no sé si 8 o 15 días, para hablar acerca de los reprobados, porque ahí están los reprobados también. Pero el punto que quiero resaltar aquí es que Dios tiene la autoridad, la prerrogativa en la redención. Nosotros no partimos del hecho de que el hombre es bueno. Si partiéramos del hecho de que el hombre es bueno y Dios así condena a uno y salva a otros, es grave. Pero a partir del hecho de que los hombres somos malos, todos los hombres merecen el infierno, merecen la condenación, entonces Dios sencillamente los endurece o no les da la gracia, los deja, y luego la ira de Dios es derramada sobre esos vasos que son hechos o son dejados para la condenación. Pero a los demás, sencillamente Dios los saca y les da la gracia, les da la misericordia y los pone como vasos de honra para manifestar la gracia y exaltar su misericordia y así tener más gloria. Esa es la idea. Entonces, eso es lo que está planteando entonces aquí este punto acerca de el alfarero. Ok, entonces símbolos bíblicos de la elección vimos en esta hora, y 4 símbolos para que lo tengamos en cuenta, mis hermanos, 4 símbolos de la elección. 4 símbolos que nos ayudan a entender la doctrina de la elección y la predestinación, como para que no quede así como tan en el aire que fuimos predestinados, ¿cómo así? Ellos no, ¿y por qué nosotros sí? Bueno, aquí nos lo aclara. El Señor ha elegido cuando decidió engendrar o hacer que nacieran de nuevo unos, cuando le dio el nuevo nacimiento a otras personas que ellos ni siquiera podían. Número 3, cuando los adoptó como sus hijos, una prerrogativa de Dios, él fue el que decide adoptar, nadie lo merecía, pero él lo hizo. Y sobre todo en esta metáfora del alfarero, que es impresionante, de la misma masa caída, Dios a unos los deja y a otros los separa y hace vasos de misericordia. Esos somos nosotros, vasos de misericordia. ¿Por qué? ¿Porque había algo de nosotros? No, porque el alfarero, que es Dios, lo determinó así, lo decretó así. Él quiso hacerlo, hermanos. ¿Tú lo sabías? No. ¿Yo lo sabía? No. ¿La gente lo sabe? No. Pero entonces, ¿qué sabemos? Que Dios nos dio la gracia y nos dio un evangelio, y que ese evangelio llegó a nosotros, y nosotros solo sabemos que por la gracia de Dios respondimos a fe y en arrepentimiento. Ahora Dios ha dado esta gracia para este sector, para estas personas que están nulas. Ellos están ciegos, no pueden ver, no pueden entender, pero sigamos orando por ellos y llevémosles el evangelio ahora a ellos, para que Dios, y aquellos que Él eligió y que están ahí todavía como condenados hijos del diablo, el Señor ahora les dé su gracia, y con esa gracia Él los va a formar como vasos de misericordia. Amén. Así que el trabajo de nosotros es ese. Pero yo confío que con este tema de estos símbolos bíblicos de elección estemos un poco más claros en cuanto a la elección, que realmente la Biblia sí habla de elección y nos presenta estos ejemplos para que lo entendamos mejor. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre.